Muchas bendiciones, mujeres y su palabra. Bienvenidas a este tiempo. Soy Ariani Sojo y nos encontramos leyendo el libro de Deuteronomio. Recordemos que el libro de Deuteronomio nos está reiterando la ley de Dios y nos está llamando a un compromiso totalmente sincero con el Señor. Y es que el misericordioso amor de Dios por Israel apartó a una nación para ser su pueblo santo, separado por su espíritu para ser su especial tesoro. Y es que en este libro vemos cómo obedecer la ley produce las bendiciones de su espíritu, mientras que una maldición acompaña a la desobediencia. Vamos a recordar que debemos obedecer su palabra, porque esto nos producirá bendiciones directamente de su espíritu. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos llena, cómo nos prepara para las tareas que Dios nos da, para las asignaciones que Dios nos da todos los días. Vamos a ver cómo Josué es descrito como un hombre lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así a Josué se le dio carisma divino para ser el pastor, el líder del pueblo de Dios. Y el énfasis de este libro no está en que el Espíritu viviera en él, sino en el resultado de su presencia. Y asimismo va a suceder con nosotras. Hoy vamos a leer el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Así que tenga su cuaderno y su Biblia listo para comenzar con esta lectura. Pero primeramente vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te glorifico, yo te exalto, doy gloria y honra a tu nombre, Señor. Y hoy en un mismo espíritu, en un mismo sentir con tantas mujeres, Señor, que a través de las redes sociales nos hemos unido para unir la palabra. Yo, Señor, a través de estas mujeres en unidad, Padre Celestial, te damos gracias, te glorificamos, Señor, porque aún donde se encuentran ellas, Señor, en diferentes lugares de este país, fuera de Costa Rica también, Señor, se unen para leer tu palabra. Hoy en un mismo espíritu, en un mismo sentir, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de unirnos como parte de tu pueblo, Señor, y escudriñar las escrituras. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, que nos confrontes, pero por sobre todas las cosas, que nos transformes y que nos lleves a un nuevo nivel de gloria, a un nivel de gloria mayor, Señor, donde podamos verte, donde podamos sentirte, donde podamos palparte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 4 tiene como título Moisés exhorta a la obediencia. Vamos a comenzar con este poderoso capítulo que dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os he enseñado, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baalpeor, que a todo hombre que fue en pos de Baalpeor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué?
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Versículo 9. La experiencia de Israel en Horeb. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb. Cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová, que en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Versículo 15. Advertencia contra la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efígie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría del Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esa tierra, y no pasaré el Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, y no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y lo buscarás de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti
Desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para instruirte y dejarte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, y abajo en la tierra no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da siempre. Versículo 41. Las ciudades de refugio al oriente del Jordán. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán del nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en la tierra de la llanura, para los rubenitas; Ramot en Galaad para los gaditas; y Golán en Basán para los de Manasés. Versículo 44. Moisés recapitula la promulgación de la ley. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, el cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Araba de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar de Araba, al pie de las laderas de Pisga. Amén. Bueno, tenemos este capítulo 4. En los capítulos anteriores, Moisés resumió la historia del pueblo. Se remontó a la peregrinación por el desierto y a las derrotas y a las victorias después del éxodo. A continuación dijo: ahora pues, oh Israel. Y es que esta frase de transición les explicó a los israelitas que el líder estaba abordando otro tema, ya que se encontraban en los albores de un nuevo comienzo. Moisés convocaba al pueblo a evaluar cómo podría vivir en la tierra prometida. Él les dice: oye los estatutos y decretos. Entender cómo hacerlo se vincula directamente con obedecer la voz de Dios. Moisés resaltó la relación que los hijos de Dios debían tener con la voz del Padre. Tenían que escuchar. Y si ellos escuchaban, sabrían cómo vivir. Sabrían qué era lo que Dios quería con ellos. Perdón. Moisés vuelve a dirigirse a la nueva generación que fue la elegida para entrar a la tierra. Ellos habían visto muchos casos de rebelión de la generación anterior, de sus mismos parientes, de sus mismos vecinos, compañeros, y Moisés los animaba
a esta nueva generación a obedecer, no solo porque era la orden de Dios, sino también porque constituía un recordatorio de que la desobediencia lleva a la destrucción y a la muerte. Moisés hace un recordatorio muy hermoso y él le recuerda a los israelitas que si obedecen al Señor, el Señor los honraría demostrando su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Vean qué promesa más extraordinaria al obedecer. Las naciones vecinas sabrían que el Dios de ellos era diferente y al final temerían y respetarían al pueblo de Israel. En el versículo 8 vemos cómo los estatutos y juicios juntos incluyen los 10 mandamientos y otras leyes. Yo les hago la pregunta, ¿serán todavía aplicables a nosotras mujeres las leyes que Dios le dio a los israelitas? Recordemos que las leyes de Dios están diseñadas para guiar a cualquier persona a una vida sana, a una vida recta, a una vida dedicada a Dios. Su propósito es señalar el pecado o el potencial pecado y nos lleva a una forma adecuada de enfrentarlo. Los 10 mandamientos, lo fundamental de la ley de Dios es porque son tan aplicables hoy como lo fueron hace más de 3000 años atrás, porque proclaman un estilo de vida que Dios respalda, son la expresión perfecta de quién es Dios y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y es que habitualmente Moisés se refería a los requisitos de Dios para que los israelitas de esta manera o con otra combinación, podemos estudiar ahí las palabras, pero él lo que quería era que mediante esas leyes ellos tuvieran una relación con Jehová. Como las leyes de purificación de Levítico se consideraran parte de estos estatutos y también ordenanzas. Dios dio estas otras leyes, además de los 10 mandamientos, y ustedes se preguntarán, Ariani, ¿estas leyes son igual de importantes? Bueno, Dios nunca dictó una ley que no tuviera un propósito. Muchas de las leyes que leemos en el Pentateuco estaban dirigidas especialmente, sí, a las personas de esa época y de esa cultura. Y aunque una ley en particular puede no ser aplicable a nosotras, sí lo es la verdad eterna y el principio que la respalda. Y es que Moisés relacionó la voluntad de obedecer de los israelitas con su capacidad de recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. Y aquí quiero dar un ejemplo porque los cristianos no practican sacrificios de animales en la adoración. Sin embargo, los principios que los fundamentan, que son el perdón del pecado y la gratitud a Dios, se aplican todavía en nuestra vida. Los sacrificios apuntan al sacrificio supremo que Jesucristo hizo por nosotros. El Nuevo Testamento dice que con la muerte y la resurrección de Jesucristo se cumplieron las leyes del Antiguo Testamento. Esto significa que mientras las leyes del Antiguo Testamento nos ayudan a reconocer nuestros pecados y a corregir nuestra maldad, es Jesucristo quien quita nuestros pecados. Jesús es ahora nuestro ejemplo máximo porque obedeció perfectamente la ley y modeló su intención verdadera. Los israelitas no debían adorar ninguna figura. Ellos no tenían que adorar a ninguna imagen de talla, ninguna escultura, nada que fuera receptor de adoración que ellos vieran. Dios solamente se les reveló a través de su voz. A través de su voz fue como Él se les reveló. No habían visto nada, ellos no habían visto la imagen
No habían visto nada que aludiera específicamente a Dios. Por lo tanto, no podían fabricar nada que representara al Creador y usarlo como herramienta para la adoración. Dios no estaba disculpando la idolatría de las demás naciones. Simplemente Él estaba diciendo que mientras el juicio se retardaría para aquellas otras naciones, sería rápido y completo para Israel, porque Israel conocía las leyes de Dios. Y debemos recordar que la idolatría no era tan solo tener estatuas en la casa, montones inofensivos de arcilla, madera o hierro. Era el compromiso con otras cualidades, con otras creencias, con otras prácticas malignas que estaban representadas por los ídolos, tales como la prostitución, la inmoralidad sexual, el asesinato, la crueldad en la guerra, el egocentrismo, o las fuerzas y los atributos de la humanidad, del reino animal, por ejemplo, las estrellas. Moisés le recordó que todo lo creado, es decir, las bestias, las aves, los peces, las plantas, el sol, la luna y las estrellas, eran parte de la provisión de Dios para ellos. Sin embargo, no debían adorar la creación ni tentarse a incorporar las cosas creadas en su adoración. Y debido a que Dios se había revelado a sí mismo tan claramente en la historia de Israel, los israelitas no tenían excusa para adorar a nadie más que al Dios verdadero. Dios creó a Israel y lo rescató para que tuviera una relación con Él. Por tanto, el carácter del Señor era la esencia de todos sus mandamientos y estatutos. Y eso que nos quede grabado en nuestro corazón. Las leyes, los mandamientos son la esencia del Señor, de su carácter. Vemos en el versículo 24 que dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y aquí celoso indica un celo en favor de la justicia, que proviene de la santidad de Dios. De ahí que Dios no puede tolerar ningún tipo de idolatría. Y dice fuego consumidor, ya que es moralmente perfecto. Él aborrece el pecado y no puede aceptar a los que lo practican. El pecado de Moisés le impidió entrar en la tierra prometida y ningún sacrificio pudo evitar esa sentencia. El pecado, mis amadas mujeres, nos impide entrar en la presencia de Dios. Pero Jesucristo pagó la multa por nuestro pecado y con su muerte nos liberó del juicio de Dios. Pero si nosotras no confesamos el pecado, si nosotras lo mantenemos debajo de la alfombra escondido, no vamos a poder tener relación con Dios. No va a ser efectivo su sacrificio en nuestra vida. Tenemos que confiar en Jesucristo, en que Él nos salva y que nos permite tener una relación con Él. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y es que los celos demandan afecto y lealtad exclusivos. Hay celos que son malos, que son destructivos. Pero el celo de Dios es un celo por justicia. Nosotros utilizamos la palabra celos con una connotación negativa, de algo por poseer, de tener control, y eso destruye las relaciones. Pero el celo de Dios es adecuado y es bueno. Él está defendiendo su palabra, Él está defendiendo su nombre, su alto honor. Y Él nos hace una exigencia fuerte. Solo al Señor y a nadie más en todo el universo debemos tratarlo como Dios. En los versículos del 25 al 31, Moisés predijo con términos correctivos la rebelión del pueblo. Vemos cómo la revelación de Dios no debe corromperse con idolatría. Cuando
estamos tentados, nos sentimos tentados de mirar a todas partes menos a Dios en cuanto a guía y conducción, y confiamos muchas veces en médicos, confiamos en consejeros financieros, confiamos en comentaristas, en periodistas, pero ¿confiamos realmente en Dios? Busquemos primeramente el consejo de Dios y reconozcamos su autoridad sobre cada dimensión de nuestra vida, sobre cada área de nuestra vida. Vemos cómo a partir del versículo 32, Dios está haciendo algo nuevo en la historia de Israel. Moisés no quería que desaprovecharan ese momento tan importante, ni que pasaran por alto que el pacto se materializaba únicamente porque el Señor quería que así fuera. Dios solamente eligió a Israel porque había amado a sus antepasados y había celebrado su pacto con ellos. No había nada que los descendientes de Abraham hubieran hecho para merecer su misericordia. Dios, por alguna razón desconocida, se revelaba a todas las naciones a través de Israel. Moisés los exhortó con vehemencia a recordar que Dios había escogido que existieran. Él decidió que fuera una nación liberada de la esclavitud y que tuvieran comida y agua en el desierto. La responsabilidad de los israelitas consistía en aprender, en reflexionar en su corazón que solo Jehová es Dios y que por lo tanto debían guardar sus estatutos y sus mandamientos. Querían vivir bien en la tierra que estaban preparándose para poseer. Entonces tenían que escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Tenían los israelitas la garantía de prosperidad si obedecían las leyes de Dios? Sí. Este pueblo tenía sello de garantía, pero tenemos que ver qué significaba eso. Las leyes de Dios se diseñaron para hacer que la nación escogida, una nación sana, una nación justa, una nación misericordiosa. Cuando el pueblo seguía las leyes, prosperaba. Sin embargo, esto no quiere decir que no había enfermedades, que no había tristezas, que no habían incomprensiones entre ellos. En lugar de eso, significaba que prosperaron como nación y que los problemas individuales los manejaron de una manera más justa posible. Y es que actualmente esta promesa de Dios de prosperidad, su presencia constante, su consuelo y los recursos para vivir como debemos se extiende a todas nosotras hoy. ¿Enfrentaremos pruebas? Sí. Pero Jesús ya nos lo aseguró. Pero evadiremos la calamidad que es resultado directo del pecado intencional y sabremos que en el cielo nos espera un gran tesoro. Un gran tesoro. Vemos también cómo se mencionan las ciudades de refugio que estaban distribuidas geográficamente a lo largo de la nación y eran lugares donde mientras se esclarecía un incidente podían huir aquella persona que había matado a su prójimo sin intención, es decir, los homicidas. Y durante la investigación en estas ciudades se protegía al criminal de las familiares que pudieran estar cegados por el deseo de venganza. Vamos ahora a leer el capítulo 5 que tiene como título Los 10 mandamientos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre vosotros, entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Y Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya siempre bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 22. El terror del pueblo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habló al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que diré Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Bueno, antes de pasar a recordar los 10 mandamientos, Moisés se dirige a la generación de ese momento y les trajo a la mente el pacto que el Señor hizo con ellos en Horeb. En término general, para referirse a la zona donde estaba ubicado el monte Sinaí o monte de Dios, donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y luego les dio a los israelitas los 10 mandamientos. Este pacto no era con sus padres, sino con ellos, la generación de ese momento. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque aquí Moisés convoca a todo el pueblo a ser responsable ante el Señor y se dirige formalmente a los que van a entrar a la nueva tierra.
Y aunque gran parte de esta generación tal vez eran niños cuando el Señor los liberó de Egipto y los protegió y sustentó en el desierto, supuestamente otros habían nacido después de la liberación de la esclavitud, algunos incluso habían visto la gloria de Dios. Por lo tanto, Moisés les recordó que Yahvé les había hablado cara a cara en el monte en medio del fuego. Y estas personas, aún siendo jóvenes, habían escuchado los mandamientos del Señor y en última instancia eran responsables también de cumplirlos. Vemos los primeros 4 mandamientos que tratan del monoteísmo. Los israelitas debían adorar al Señor como su único Dios y verdadero, ningún otro. Ningún otro Dios había escuchado su clamor en Egipto, ningún otro Dios los había liberado de mano de los enemigos, ningún otro Dios los había protegido en el desierto, ni les había aparecido en la nube y en la columna de fuego. Por todo esto, en los albores de su entrada en la tierra prometida, Moisés los exhortó, y esto fue muy vehemente de parte de Moisés, en recordarles que el Señor su Dios es uno y que no tendrían otros dioses fuera de él y debían cuidarse de no adorar otras deidades. Esto incluía no fabricar ídolos con la imagen de criaturas o seres, aunque esos objetos pretendieran representar a Yahvé. No se fabricaría ninguna cosa para adorar, ni se inclinarían ante las creaciones de ninguna otra persona. No escuchar ni obedecer la voz de Dios en estos asuntos acarreaban consecuencias muy graves. Si no escuchaban su pecado, perjudicarían a sus hijos y nietos. Los hijos no son castigados por la rebelión de sus padres, sino porque eligen rebelarse de la misma manera. ¿Saben? Mujeres, los niños observan la vida de sus padres y generalmente transmiten ese estilo de vida a sus propios descendientes. Los padres que no son creyentes suelen producir hijos que también no van a creer. Sin embargo, si los israelitas escuchaban y obedecían solo al Señor que los había librado de Egipto, Él manifestaría su misericordia a todas las generaciones posteriores. Y es que este pacto implicaba que fuera una carga pesada, en realidad para toda esa gente que entraba en la tierra prometida sin sus padres ni sus abuelos, como debe serlo para los cristianos en realidad en todos los tiempos. Tomar el nombre de Jehová en vano significaba usar su nombre sin ningún propósito ni sentido, tomando así a la ligera la santidad del nombre de Dios. Las instrucciones sobre el día de reposo que afectaban a la familia completa de los israelitas. En esta versión de los 10 mandamientos de Deuteronomio, el reposo que se le exigía al pueblo era obligatorio para todos los israelitas y sus sirvientes. En este relato vemos cómo la liberación de Egipto se da como razón de la necesidad del reposo sabático, más allá del descanso que Dios se tomó el 7º día de la creación. Y aquí cabe resaltar con insistencia que Dios les exigía un estilo de vida especial al pueblo de Israel y que su obediencia y su futuro dependían de la obediencia de los mandamientos. Una y otra vez Moisés quería que los israelitas recordaran que Dios los había escogido para que vivieran una vida diferente, porque eran su pueblo escogido. Él los había rescatado de Egipto y aunque era su protector, aunque era su proveedor, debían escuchar para tener una vida buena. Vemos este otro mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y esto implica tanto obediencia mental como práctica. Y es que un niño obedece mecánicamente, es decir, que hace lo que le dicen, pero en su interior se rebela. No está honrando a sus padres.
y es que para honrar a alguien es necesario tenerlo en alta estima. Si escuchaban la voz del Señor al respecto, Él prometía que sus días serían prolongados y les iría bien. Dios quería bendecir al pueblo. No obstante, la obediencia determinaría su nivel de bienestar en la tierra. Y esto es algo que debemos de enseñar. No solamente es obedecer por obedecer, algo mecánico, sino que tenemos que obedecer con nuestra alma, con nuestra mente también. Una obediencia total, no que en nuestro interior haya rebeldía. Cuando los israelitas vieron cómo les habló Jehová, tuvieron miedo. Y entonces le pidieron a Moisés que él escuchara la voz del Señor y les transmitiera sus palabras. Y prometieron obedecer. Dios oyó su petición y accedió a comunicarse con ellos a través de su líder. El Señor les dijo que quería que sus corazones fueran rectos delante de Él. Él deseaba que lo escucharan y obedecieran para que Él pudiera bendecirlos. Ese era el deseo del Señor. Y respecto a este versículo 16 de honra a tu padre y a tu madre, hay una pregunta que yo quisiera hacerles. ¿Cómo enseñarles obediencia a los hijos? Y es que la teoría formal de la educación sugiere que ciertas metodologías de enseñanza contribuyen a diferentes clases de aprendizaje. Pero en Deuteronomio 6 vamos a observar varias de estas metodologías. Y quiero que leamos el capítulo 6 teniendo esto que les acaba de mencionar en mente. Dice el capítulo 6, el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a los hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 10, exhortaciones a la obediencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios, y como lo tentasteis en Masá, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó?
Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Jehová sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Bueno, yo les hacía una pregunta: ¿cómo enseñarle obediencia a los hijos? Y aquí en el capítulo 6 encontramos la respuesta desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Y es que aquí observamos una de estas metodologías, que hoy hay tantas que podemos leer muchísimo de cómo educar a nuestros hijos, pero la mejor metodología la encontramos en la palabra de Dios. Y es que primero el Señor le dijo al pueblo: oye las palabras de la ley y las repetirás a tus hijos. Y es que esta instrucción refleja el valor de aprender verdades y memorizarlas. Dios sabe que cierta información debe aprenderse y aceptarse, y esto incluye las verdades fundamentales sobre su carácter. Él es amoroso, amable, el proveedor, uno, y esta clase de información es fundamental respecto a Dios y debe enseñarse a las generaciones más jóvenes. Moisés también le dijo al pueblo que hablara. Él le dijo: hablarás estas verdades con sus hijos. Cuando se sentaban y se levantaban, los israelitas debían conversar con sus hijos sobre cómo aplicar en su vida las verdades de la ley de Dios. Al Señor le interesaba que el pueblo y sus hijos escucharan su voz y lo obedecieran todos los días de su vida. Por lo tanto, a la generación más joven le asignó la responsabilidad de enseñarle a sus hijos de forma práctica. Moisés también les dijo que debían atar. Número 3, atarás. Y es que las palabras de la ley a sus manos y a sus frentes, como símbolos visibles que ayudaran a recordar y aprender la ley de Dios. Y aquí se observa otro método de aprendizaje. A veces las personas, en especial los niños, necesitan ver lo que se les dice. Precisamente representaciones visuales que contribuyan a que la información, a que todos estos conceptos se conecten dentro de la mente. Por lo tanto, Moisés instruyó al pueblo para que hicieran indicadores visibles que representaran la ley y sus enseñanzas ante sus hijos. Y al tener un recordatorio visual, escuchar y aprender la ley de Dios se integraría con más facilidad a la vida de los israelitas. Entonces, ¿cómo se aplica esto al estilo de vida actual de aprendizaje y de pedagogía? Bueno, nosotras como madres, y en realidad los padres, deben aprender las lecciones que Dios quería que aprendieran los israelitas más jóvenes. Enseñar a nuestros niños las verdades de la palabra es más complejo que solo memorizar varios versículos bíblicos. Y es que debemos aplicar la escritura al corazón como parte de nuestra rutina diaria. Hablar las palabras, repetirlas, crear señales visibles en nuestro hogar. ¿Para qué? Para que nos recuerden la bondad de Dios, para que la verdad de su palabra se impregne en nuestra vida. Para los israelitas, escuchar la voz del Señor incluía aprender sus mandamientos y aplicarlos. Y es que este aprendizaje debían llevarlo a cabo mediante el uso de diferentes métodos. Y también eso le iba a servir a las siguientes generaciones. Tenemos que vivir un estilo de vida que gire en torno a la palabra. ¿Para qué? Para que nuestros niños también la aprendan, la amen y la obedezcan. Bueno,
Vemos cómo en este capítulo 6 se reitera la fuente divina de los mandamientos. Y en el original la palabra es singular de mandamientos. Y es que engloba como un todo las condiciones del pacto, los estatutos, los decretos, como un cuerpo unificado de enseñanza. Moisés usaba casi las palabras de Yahvé, incluyendo su designación divina, para que le enseñase la ley al pueblo. Vemos cómo Dios no solo le mandó, no solo le ordenó, no solo le encargó, le encomendó a Moisés que le dijera al pueblo lo que él había expresado, sino que le enseñara cómo poner por obra esos mandamientos, es decir, a vivir en obediencia según su palabra. Vemos cómo Moisés le recordó a los israelitas que esas palabras que Dios les daba tenían que estar sobre su corazón para que no se apartaran de él. El Señor quiere circuncidar el corazón de su pueblo para que éste lo ame sinceramente y no se alejen para adorar otros dioses. La palabra hebrea traducida para corazón es lebab, L-E-B-A-B, y solo aparece 8 veces en otros 4 libros del Pentateuco, pero más de 40 veces en Deuteronomio. Y esto enfatiza el mensaje de este libro de pertenecer al Señor, y es que no se demuestra a través de solo obedecer de forma legalista, de solo seguir rituales, sino de una devoción a Dios de todo corazón. No cabía la posibilidad de que los israelitas escucharan las palabras de Moisés solo con sus oídos. Debían atesorarlas en su corazón. Dios quería que oyeran y aplicaran las palabras de la ley. Y esto incluía el mandato de transmitir las instrucciones también a las siguientes generaciones. Los padres somos responsables de la educación espiritual de nuestros hijos. No son los maestros en la escuela bíblica, en la escuela de niños. No son los maestros en las escuelas. No son nuestros padres, nuestros hermanos, los tíos, los abuelos. No, los padres somos los responsables de la educación espiritual de los hijos, y es un proceso que incluye tanto instrucción verbal como el ejemplo de obediencia. Y ya vimos los 4 mandamientos que nos da Dios para que nosotros incorporemos la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. Y es que tradicionalmente los mismos versículos de las filacterias, que lo hablamos en el libro de Levítico, se colocaban en una mesusa, que es un pequeño cilindro adherido al marco de la puerta en la entrada de una vivienda judía. Y es que debemos de guardar la palabra de Dios en el corazón, y eso no significa esconder la fe, sino que constituye un incentivo para convertirla en la norma para la vida diaria en público. Y este mandamiento implica que debemos decirle a nuestros hijos cómo deben vivir. Tenemos que repetirles las palabras, tenemos que hablar sobre ellas como un estilo de vida, como una rutina diaria. En nuestras mesas, en nuestros desayunos, en nuestros almuerzos, todo tiene que girar en torno a la palabra. Y estas serían las primeras palabras que pronunciarían por la mañana y las últimas en la noche. Las palabras de la ley tenían que impregnar cada aspecto de sus vidas. Los israelitas debían amar y valorar los mandamientos hasta el punto de pensar en ellos y saber cómo aplicarlos en cada área de su vida. Y esto es un ejemplo para nosotros. Debemos amar la palabra. Tenemos que entenderla y tenemos que saber cómo aplicarla. No solamente leerla, tenemos que ser capaces de explicarle a nuestros hijos estos mandamientos, pero también ser capaces de enseñarlos a aplicarlo. Amén. Hermosos capítulos, un refrescar para nuestro corazón, para que
pongamos nuestras barbas en remojo, para que veamos nuestro caminar y nos enderezcamos y busquemos hacer realmente su voluntad. No solamente es obedecer por obedecer. Es que tampoco en nuestro interior debe haber rebeldía. También nuestra actitud al obedecer debe ser correcta. Espero sus comentarios. Las bendigo, mis hermosas mujeres, y espero que tengan un día maravilloso.